Buenas tardes con todos. Esta tarde vamos a hablar acerca de la evaluación inicial del paciente con diabetes mellitus tipo 2. Primero vamos a hablar de la definición de diabetes. En realidad la diabetes es la hiperglucemia crónica que produce o es producida por defectos en la producción o el trabajo normal del páncreas, sea en el trabajo de este mismo o en la función final de la insulina. Pero el problema de la diabetes no es la hiperglucemia per se. El valor de la glucosa es una variable clínica y como tal varía. El problema es que la hiperglucemia produce finalmente trastornos crónicos, trastornos a largo plazo. Esto quiere decir que finalmente la glucosa alta produce complicaciones crónicas. La diabetes es la primera causa de ceguera no congénita en el mundo. La diabetes es la primera causa de insuficiencia renal que requiere diálisis o trasplante en el mundo. Y la diabetes es la primera causa de amputaciones no traumáticas de miembros inferiores en el mundo. Y la probabilidad de que esto ocurra, la probabilidad de ceguera, de insuficiencia renal o de amputaciones es mayor mientras más alto es el azúcar de la sangre y más tiempo esté el paciente expuesto a la hiperglucemia. Además, y después de que el paciente se ha quedado ciego en diálisis amputado, la diabetes es mortal. En el Ecuador, la diabetes es la segunda causa de muerte. Aunque si bien es probable que una persona muera por hiperglucemia, es decir, es probable que una persona pueda morirse porque el azúcar está lo suficientemente elevado para matarle, generalmente, y en diabetes tipo 2, cuando este es mayor de 600, los pacientes con diabetes no se mueren por la hiperglucemia per se. Los pacientes con diabetes se mueren por cardiopatía isquémica. Los infartos en el corazón y la enfermedad cerebrovascular, digamos los infartos en el cerebro, son más frecuentes y más mortales en los pacientes con diabetes que en aquellos que no tienen diabetes. Y esta realidad del Ecuador, que seguramente es la realidad en los países de toda Latinoamérica, hace que la diabetes cause la muerte por cardiopatía isquémica y por enfermedad cerebrovascular. Es decir, que esta realidad que ustedes pueden ver en Ecuador, o sea, la realidad de Latinoamérica, haga que la diabetes cause la muerte de hasta el 10% de la población en nuestros países. La causa, la fisiopatología de la diabetes tipo 2 ha ido cambiando, o por lo menos nuestra comprensión acerca de la fisiopatología ha ido cambiando en los últimos años. Hasta hace menos de 10 años pensábamos que la diabetes tipo 2 es causada solo por la resistencia a la insulina. Ahora sabemos que si bien la resistencia a la insulina es uno de los pilares claves en la fisiopatología de esta enfermedad, explica solo en parte el problema. Ahora sabemos que detrás de la diabetes tipo 2 hay por lo menos 11 defectos fisiopatológicos. 11. Ahora sabemos que hay trastornos cerebrales, en trastornos de los neurotransmisores, trastornos en el funcionamiento del estómago, trastornos en la reabsorción renal de glucosa, trastornos incluso en la microbiota intestinal. Antes pensábamos que la disfunción de las células beta pancreáticas, la insulinopenia, era exclusivo de la diabetes tipo 1. Ahora sabemos que los pacientes con diabetes tipo 2 también tienen disminución de la función y de la masa de las células beta pancreáticas. Este conocimiento de la fisiopatología de la diabetes tipo 2 ha hecho que nos establezca un nuevo paradigma en cuanto al tratamiento de esta enfermedad, que aparezcan nuevos fármacos que afecten diferentes procesos fisiopatológicos y que por tanto afecten mejor el manejo del paciente con diabetes tipo 2. A pesar de que tengamos mejor conocimiento sobre la fisiopatología del paciente con diabetes tipo 2, seguimos conociendo que la base fundamental de la diabetes tipo 2 como enfermedad sigue teniendo dos pilares claves: la obesidad y los factores hereditarios como las antecedentes de diabetes tipo 2. Yo siempre hago este mismo comentario en parte jocoso y en parte real. Si uno tiene un paciente que la mamá, el papá, los tíos, los primos, hasta el perro es diabético, va a desarrollar diabetes con un índice de masa corporal que seguramente está en el sobrepeso leve, 25.1. Pero si nadie en la familia tiene diabetes, tendrá que tener un índice de masa corporal muy alto, 50, 60, para desarrollar diabetes. Entonces yo pienso, nadie en mi familia tiene diabetes, por tanto podré tener toda la obesidad del mundo y nunca desarrollaré diabetes. Y el problema es que incluso en los países desarrollados, hasta la mitad de la población con diabetes no ha sido diagnosticada. Eso quiere decir que yo puedo decir que nadie en mi familia tiene diabetes y puede ser que hasta la mitad de mis familiares tengan diabetes y simplemente no lo sepa. Pero hay un dato todavía más real. No importa cuántos de mis familiares tengan o no tengan diabetes.
Mientras yo tengo un peso adecuado, un índice de masa corporal normal entre 18 y 25, nunca voy a desarrollar diabetes. Entonces, el hecho final, el trasfondo en la fisiopatología de la diabetes tipo 2 siempre es el sobrepeso y la obesidad. La diabetes tipo 2 es una enfermedad del sobrepeso y la obesidad, tanto como la dislipemia y la hipertensión. Son consecuencias de estas tres enfermedades, del sobrepeso y la obesidad. Hay que pensar en ellas, la diabetes, la hipertensión y la dislipemia, como consecuencias directas del sobrepeso y la obesidad, y todos estos mecanismos, los 11 que vemos en la diapositiva, como mecanismos intermedios entre el sobrepeso y la obesidad, y el final, como hemos dicho, la diabetes. Yo participé en el 2017 de la generación de esta guía de práctica clínica de manejo de diabetes tipo 2 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Lo que intenta es establecer lineamientos estratégicos fáciles de seguir por el médico no endocrinólogo, por el médico general, por el médico de atención primaria, y esto es lo que voy a tratar de llevar en estos minutos que vamos a hablar acerca del manejo de la diabetes tipo 2. Aplicación obligatoria en Ecuador, y yo creo que ustedes van a ver que estos principios básicos son totalmente aplicables en todos los países de Latinoamérica, porque la guía no es, no, claro que no intenta inventar algo nuevo, sino en realidad lo que intenta es hacer sencillo y fácil y aplicable a nuestra realidad latinoamericana lo que está escrito ya en guías amplias como la guía de la Asociación Americana de Diabetes, por ejemplo. Primero, identificar a los pacientes en riesgo. Cuando uno lee los factores de riesgo de diabetes, son un montón, tiene que aprendérselos de memoria para el examen de endocrinología, son varios. Pero recuerden que todos son derivados de esto del sobrepeso y la obesidad. Entonces, los factores de riesgo más importantes es el primero que ustedes pueden ver en la lista, un índice de masa corporal mayor a 25. Existen factores de riesgo subrogados, como los perímetros de cintura. Y luego todos los demás que ustedes pueden ver están relacionados. Otros importantes también son los antecedentes familiares de diabetes en primer y segundo grado. Pero recuerden, todos están relacionados con el sobrepeso y la obesidad y la carga genética o hereditaria que podría tener la diabetes. En estos pacientes en riesgo, sobre todo en aquellos mayores a 45, hay que establecer dentro de ellos cuáles son los que tienen más alto riesgo. La guía de diabetes del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, tanto como la de la Asociación Americana de Diabetes, establece de que pedir glucosa en ayunas o cualquier tipo de medición de glucosa a todo paciente en riesgo no es costo efectivo. No es costo efectivo medir glucosa a todo mundo indiscriminadamente, sino más bien establecer estrategias costo efectivas, verdaderamente costo efectivas, como esta, que es del FINRIS. Este FINRIS son 8 preguntas que se las puede autoadministrar. Un paciente solo puede hacérselas casi solo, diría yo, porque en realidad el FINRIS, como ustedes ven, dice que tiene que calcular su índice de masa corporal y que tiene que medirse la cintura, pero las otras, qué edad tiene, si ha sido diagnosticado alguien de su familia de diabetes, si hace actividad física, si consume frutas o verduras, si toma medicación para la hipertensión. Son preguntas que el paciente puede contestar. Cada una tiene puntuación, entonces se establece cuántos puntos tiene el paciente. Si tiene más de 12 puntos, entonces a estos, que serían los individuos de más alto riesgo, se les tiene que hacer ahora sí la prueba para determinación de diabetes. Entonces, a los pacientes mayores de 45 años se les debe someter a esta prueba de FINRISC. Preguntas fáciles, si es que tienen más de 12 puntos, entonces pedirles determinaciones, exámenes de sangre para ver si tiene glucosa. Existen varias probabilidades, o más bien dicho, existen varias posibilidades diagnósticas, varios exámenes que se podrían pedir. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, y en realidad lo más costo efectivo, más allá de lo que diga el Ministerio, lo más costo efectivo es pedir glucosa venosa en ayunas. Y aquí un punto de inflexión que sucede en Ecuador como en otras latitudes. ¿Qué sucede cuando pedimos glucosa venosa en ayunas? Los puntos de corte, los valores. Una glucosa en ayunas mayor o igual a 126 debe ser repetida al día siguiente. Qué triste y qué lamentable es ver cómo médicos que ven glucosas venosas en ayunas de 126 o más citan al paciente de nuevo en 3 meses, en 6 meses, en un año. Cuando todas las guías, no solo la ecuatoriana, sino la americana, cualquier guía dice al día siguiente. Cuando usted encuentra un paciente con una glucosa venosa en ayunas de 126 o más, debe citarle lo más pronto posible y pedirle otra glucosa venosa.
El punto de corte dice 126 claramente, 126 o más, no dice más o menos 126. Tristemente hemos visto muchos pacientes y muchos médicos decir solo está un poquito elevada la glucosa. Eso sería decir como mi paciente se va a quedar un poquito ciego o va a estar un poquito en diálisis o le van a amputar un poquito. Eso no tiene sentido. Los puntos de corte son claros. 126 o más por 2 ocasiones pueden ser en 2 días consecutivos y entonces el paciente es diagnosticado de diabetes. Esta es la estrategia más fácil, más barata, más accesible para diagnosticar diabetes. Es la mejor estrategia. No la única, ciertamente. Se puede hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Para hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa hay que tener en cuenta varios aspectos. Esta es una prueba estandarizada y para la estandarización se tiene que tener en cuenta que el individuo hay que mandarle a tomar o hay que pedirle que tome 75 gramos de glucosa nidra disuelta en 200 centímetros cúbicos de agua, tomada a temperatura ambiente, y el individuo tiene que estar en reposo relativo por 2 horas y luego de estas 2 horas se le debe medir la glucosa venosa. El detalle es conseguir estos 75 gramos de glucosa nidra disuelta en 200 centímetros cúbicos de agua y que el paciente esté en reposo relativo. En nuestros hospitales de Latinoamérica les mandamos al paciente a desayunar. La pregunta es, ¿dónde va a desayunar? ¿En una cuadra? ¿En 2 cuadras? ¿En 3 cuadras? ¿Qué va a desayunar? ¿Va a desayunar una taza de leche y un pan? ¿O va a desayunar un té? ¿O va a desayunar café? ¿Va a comer un pan o 2 panes? ¿O 3 panes? ¿Cuánto le debe subir en cada caso la glucosa? La glucosa postprandial no sirve como criterio diagnóstico, no sirve. Si se va a utilizar una PTOG, una prueba de tolerancia oral a la glucosa, entonces se debe utilizar estos criterios diagnósticos que están escritos y que les he mencionado. Y son en realidad difíciles de conseguir. Existen estos frascos con estas glucosas en esta cantidad de glucosa y de agua estandarizado, pero son difíciles de conseguir. Entonces, si usted tiene un laboratorio que le va a conseguir estos frascos con agua y con glucosa, entonces los puede utilizar. Si no, no lo utilice y no utilice este criterio diagnóstico. En realidad usted puede obtener más pacientes utilizando este criterio diagnóstico en relación a la glucosa venosa en ayunas. Pero es mejor que utilice el criterio que está a la mano a querer utilizar un criterio inventado. Ninguna guía, ningún consenso, nadie le va a apoyar a utilizar la glucosa postprandial para diagnóstico de diabetes, dado que eso no está estandarizado, así que no lo debe, no lo puede utilizar. Luego está el peor criterio diagnóstico posible. Cuando el azúcar está tan alto, mayor a 200, todo el tiempo, la glucosa tiene un alto poder osmótico y entonces produce polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, las 4 P's. El paciente está sintomático todo el tiempo. No importa si está 2 sin comer, 1 hora, 2 horas, 8 horas, 10 horas. Cuando el paciente tiene estos síntomas, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, y yo le mido la glucosa y da más de 200, entonces estoy hablando de un paciente que ha estado tanto tiempo y con la glucosa tan alta que le ha causado síntomas. Es un desastre en términos de salud pública diagnosticar a un paciente así, es un paciente tardío. Pero es también una forma de diagnosticar al paciente con diabetes. No se necesita repeticiones y es un paciente tan mal controlado que probablemente irá a terapias agresivas, lo cual hablaremos en otra oportunidad. Hace algunos años y hace más de 10 años se puede utilizar la hemoglobina glucosilada como criterio diagnóstico de diabetes en los países donde se encuentran programas de estandarización para el uso de este criterio diagnóstico. Sobra decir primero que es 8 a 10 veces más caro que una glucosa venosa en ayunas y no es ni más sensible ni más específico que la glucosa venosa en ayunas. Volviendo sobre lo que empecé al hablar de criterio diagnóstico, la glucosa venosa en ayunas es el examen más fácil, más barato, el mejor examen para hacer diagnóstico de diabetes, es el que deberíamos utilizar todo el tiempo. Recordando los puntos de corte y recordando de que los puntos de corte están y son claros, 126. No hablan de más o menos 126 ni un poquito por encima de 126. No dejar que los pacientes estén con 127 porque solo es un poquito más alto o 130 porque es un poquito más alto. El punto de corte es muy, muy claro. Y una vez que el paciente tiene la glucosa alta, entonces los tipos de diabetes. Una vez que ya he dicho que mi paciente tiene diabetes mellitus, ¿qué tipo de diabetes mellitus tiene?
Y antes de pensar en que existen muchos tipos de diabetes, yo diría que el médico no endocrinólogo debería pensar solo en cuatro probabilidades. Cuatro probabilidades. Diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, gestacional y otros tipos de diabetes. 9 de cada 10 pacientes con diabetes tienen diabetes tipo 2, que es la más frecuente. La diabetes tipo 2 es la relacionada con el sobrepeso y la obesidad. Antes le decían la diabetes del adulto, pero lastimosamente ahora cada vez hay más niños con diabetes tipo 2, niños con mucha obesidad que pueden desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, debemos olvidarnos de la edad y decir que la diabetes tipo 2 es la que se presenta en el individuo con sobrepeso u obesidad. Diabetes tipo 1 es aquella que se presenta en el niño con peso normal. ¿Sí? Diabetes tipo 1 en el niño, pero con peso normal. O incluso puede ser con peso bajo. Diabetes gestacional es aquella que se diagnostica por primera vez en la mujer mientras está embarazada. Y otros tipos de diabetes, aquella que no nos encaja ni en el uno, ni en el otro, ni en el otro. Una mujer que no está embarazada, que recién le acabo de diagnosticar diabetes y que no es niña y no tiene diabetes tipo 1. Entonces, cuando no me encaja, le pongo otros tipos de diabetes y le envío de un endocrinólogo a alguien que sepa. Pero eso es lo más raro, porque el 95% de los pacientes con diabetes mellitus tiene tipo 2. Entonces, si tiene sobrepeso o obesidad, diabetes tipo 2. Si es un niño normopeso, tiene diabetes tipo 1. Si es una mujer embarazada que le acabo de diagnosticar, entonces es gestacional. Y si no encajó en ninguno de los otros, pues entonces es otros tipos de diabetes. Estas son las otras probabilidades de otros tipos de diabetes, que para un médico de atención primaria no es demasiado importante. Debo derivarlo a otro especialista, a un endocrinólogo probablemente, para que haga los diagnósticos diferenciales. Pero como les digo, es menos de 5 de cada 100 pacientes con diabetes que haya que hacer estos otros diagnósticos. Cuando yo diagnostico diabetes, y ustedes pueden ver esta línea entrecortada en el medio, esta línea negra, cuando yo diagnostico no es que ahí recién empieza la enfermedad. Como les dije primero, la mitad de los pacientes con diabetes ya tienen diabetes de años de evolución cuando les diagnostiqué. Y esto se debe a que la mitad de los pacientes con diabetes no están diagnosticados. Eso hace que cuando yo les diagnostique, hasta la mitad de los pacientes pueden tener ya complicaciones de la diabetes. Recuerden, los pacientes con diabetes o la diabetes causa ceguera, insuficiencia renal, infecciones en los pies que terminan en amputaciones y muerte por infartos del corazón y del cerebro. Y antes de que se presente la diabetes y las complicaciones está la fisiopatología. Entonces, no es que la diabetes sea una enfermedad que empiece al diagnóstico, empieza mucho antes, empieza con los aspectos fisiopatológicos, empieza con el aparecimiento de las complicaciones y se va desarrollando largamente. Las complicaciones de la diabetes no se generan de un día para el otro, se generan en realidad muy lentamente, se generan en periodos de 10 años, se suele decir. Este periodo de ventana de 10 años es favorable y perjudicial para el paciente con diabetes. Es favorable porque nos da tiempo para intervenir y es perjudicial porque este tiempo para intervenir suele desencadenar en que el paciente no vea beneficio en su tratamiento. Es decir, como el paciente no ve nada de beneficio en su tratamiento porque le damos tratamiento para algo que el paciente no ve, entonces el paciente abandona. Cuando a un paciente le duele la cabeza, el paciente toma la pastilla porque se le quita el dolor enseguida. Entonces es fácil que el paciente se apegue al tratamiento para el dolor de cabeza. Pero cuando le estamos dando pastillas para algo que no nota que se está quedando ciego, entonces la adherencia a esto es difícil. Cuando la glucosa se eleva, causa complicaciones y causa muerte. Ustedes pueden ver las curvas. Mientras más alta la glucosa en sangre, mayor la probabilidad de enfermedad coronaria, mayor la probabilidad de enfermedad cerebrovascular, o sea, de stroke, mayor la probabilidad de muerte de cualquier causa. La diabetes o las complicaciones de la diabetes se dividen tradicionalmente en dos grupos, en microvasculares y macrovasculares. Esta división se debe al tamaño de los vasos sanguíneos afectados. La glucosa elevada, el azúcar alto, se va deteriorando la calidad de los vasos sanguíneos, va destruyendo los vasos sanguíneos. Si esta destrucción de los vasos sanguíneos es visible a simple vista, valga la redundancia, entonces le llamamos una complicación macrovascular. Imagínense ustedes las coronarias de un paciente con cardiopatía isquémica. Si uno en una autopsia toma los coronarios de un paciente con cardiopatía isquémica y les corta, puede ver la placa de ateroma, más o menos a simple vista.
Si uno toma un ojo de un paciente con diabetes, con retinopatía diabética, le corta, no puede ver el daño vascular, necesita un microscopio. Y por eso se dicen complicaciones microvasculares, son la retinopatía y la nefropatía. Son microvasculares porque para ver el daño del vaso sanguíneo se necesita un microscopio. Las complicaciones microvasculares además son propias de la diabetes, es decir, si llega un cadáver a un patólogo clínico, no tiene ningún dato del paciente, toma el ojo, le corta, le ve al microscopio, le puede decir, este paciente tuvo diabetes porque tiene retinopatía diabética. Los daños en los vasos sanguíneos del ojo son propios del paciente con diabetes. Misma cosa del riñón. Pero si va al corazón y le ve infartado, no es posible que el patólogo diga que tiene diabetes, porque la cardiopatía isquémica del paciente diabético será más agresiva, pero es igual a la cardiopatía isquémica del paciente que no tiene diabetes. No es propia, solo es más agresiva. Las complicaciones microvasculares son propias del paciente con diabetes, las complicaciones macrovasculares no son propias, pero sí son más agresivas y más severas, más mortales en el paciente con diabetes que en el paciente sin diabetes. La neuropatía, que es la destrucción de los nervios, de cualquier nervio del cuerpo del paciente con diabetes, no es una complicación vascular, porque no es que se dañen los vasos sanguíneos de los nervios, sino que se dañan los nervios en sí mismos, pero también es propio del paciente con diabetes. Esto quiere decir que si es que toma el patólogo un nervio en un paciente con diabetes y sin tener ningún dato puede saber que el paciente sufre diabetes porque el daño es específico del paciente con diabetes por la neuropatía. Entonces, con todo este conocimiento teórico, cuando uno se enfrenta con el paciente con diabetes, lo primero que tiene que hacer en su historia clínica es conocer las condiciones del paciente, el entorno social, el entorno médico y el entorno familiar. La diabetes es una enfermedad derivada de la obesidad y la obesidad se da por comer. Entonces hay que conocer cuál es el entorno social del paciente. ¿Por qué come tanto? ¿Qué es lo que se enfrenta al paciente y qué es a lo que no se enfrenta? Tiene que saber si tiene otras enfermedades concomitantes. Las otras enfermedades metabólicas de la obesidad son la hipertensión y la dislipemia. Normalmente se presentan un inicio junto, paralelo, más o menos. Entonces hay que ver desde cuándo inició, qué tratamientos tuvo, qué seguimiento tuvo. Otras patologías o enfermedades clínicas y otras enfermedades quirúrgicas. Y luego sí, la historia de la diabetes. ¿Cómo se diagnosticó? ¿Cuál fue la oportunidad de diagnóstico? ¿Se le diagnosticó un control clínico o el paciente estaba sintomático? ¿Qué síntomas tuvo? ¿Qué eventos desencadenantes? ¿Qué valor tenía de glicemia? ¿Qué tratamientos ha recibido si es que ya los tuvo? ¿El tipo, la dosis? ¿Qué adherencia tuvo? Su respuesta, ¿cómo se encuentra actualmente? Importante averiguar si es que tuvo descompensaciones agudas, si ha tenido hiperglicemias, hipoglucemias, ha requerido ayuda de terceros, qué conocimientos ha tenido el paciente. Cuando yo me enfrento a un paciente con diabetes, quiero saber si tuvo descompensaciones o complicaciones microangiopáticas. Siempre le pregunto al paciente con diabetes, al que le estoy conociendo, si tiene antecedentes de retinopatía. Lo que le pregunto es, ¿ve bien de lejos? La retinopatía diabética causa ceguera y esa ceguera no se instala de un día para el otro, se va instalando lenta y progresivamente. Entonces al paciente con diabetes le pregunto si ve bien de lejos. Si ha tenido algún tipo de nefropatía, le pregunto si orina con espuma, porque lo primero que presentan los pacientes con diabetes es proteinuria, y la proteinuria causa que el paciente orine con espuma. Neuropatía, y cualquier nervio del paciente con diabetes puede verse afectado por esta enfermedad, pero la neuropatía más frecuente es la polineuropatía sensitivo-motora simétrico distal de miembros inferiores, lo que en términos generales quiere decir que el paciente no siente los pies y por eso se lastima fácilmente y no siente, no tiene ese reflejo protector. Entonces lo que yo le pregunto a mi paciente es si se ha lastimado los pies y no ha sentido, si siente hormigueos o calambres en los pies. En cuanto a las complicaciones macroangiopáticas, son difíciles de hacer anamnesis, de preguntar al paciente, pero sí le pregunto si ha tenido algún antecedente de alguna enfermedad cerebrovascular o enfermedad vascular periférica o cardíaca, si se le ha paralizado alguna parte del cuerpo, si tiene dolor en los miembros inferiores cuando camina, o si le falta el aire, o tiene dolor en el pecho cuando camina o espontáneamente. El examen físico. Partes importantes. Hay que medir la presión arterial porque la diabetes es una enfermedad de la obesidad como la hipertensión y la dislipemia. Entonces hay que ver si tiene hipertensión, el pulso y la frecuencia cardíaca. Hay que revisar acantosis nígrica. Si vamos a ver una fotografía, la acantosis nígrica es una manifestación clínica de la resistencia a la insulina, que como vimos es una parte de las manifestaciones clínicas de la fisiopatología de la diabetes.
y se ve como una piel aterciopelada, como una piel de terciopelo negra, como que el paciente no se hubiera bañado bien, pero no es falta de aseo, es una piel engrosada. Alteraciones autonómicas, el paciente no suda o no produce taquicardia cuando camina. Y una de las cosas más importantes es el examen de pie. Mirar y sentir y examinar los pies en el paciente con diabetes. El examen de pie me voy a detener unos minutos. El examen físico de pie es como todo otro examen físico. Inspección, palpación, auscultación no se hace en el pie, pero sí maniobras especiales. Entonces, inspección, palpación, maniobras especiales. En la inspección, con el paciente apenas entra al consultorio, hay que empezar la inspección del pie. ¿Qué calzado utiliza? Aunque antes se promocionaba mucho el calzado especial para el paciente con diabetes, ahora lo que se utiliza, no lo que se sugiere al paciente con diabetes es que utilice zapato deportivo cómodo, que no le ajuste, mejor si es de tela que permita la transpiración, el paso del aire, que utilice medias blancas sin costura. ¿Por qué medias blancas? Porque si el paciente se lastima, entonces puede ver manchas de sangre en las medias y entonces identificar rápidamente los lastimados. Recuerden que el paciente tiene una neuropatía sensitiva, no siente. Entonces tiene que ver la media manchada de sangre para saber que se lastimó. Ver si tiene deformaciones. Si es que tiene deformaciones, sobre esa deformación es más fácil que el paciente se lastime. Zonas de hiperapoyo, donde esté apoyando más, que se pueden deformar. Heridas, callos o callosidades que se puedan lastimar. Entonces, inspeccionar los zapatos, inspeccionar los pies y en el medio inspeccionar las medias. Ver si hay zonas de resequedad donde se pueda agrietar, lastimar los pies. Una vez que he completado la inspección, voy a la palpación. Palpar los pulsos, el pedio, el tibial posterior, el popliteo y el femoral. La inspección del pulso pedio, vemos en donde se tiene que buscar el pulso pedio, en la línea interarticular, donde buscar el femoral posterior, siguiendo los trayectos vasculares, donde se deben buscar cada uno. ¿Y por qué la importancia de palpar, buscar los pulsos? Los pacientes con diabetes suelen tener arteriopatía obstructiva crónica. Se engrosan las paredes de los vasos sanguíneos más grandes y eso altera los pulsos y entonces el paciente tiene disminución de la irrigación y si es que llega menos sangre, entonces ese pie tiende a tener lesiones isquémicas. Y luego las maniobras especiales. Sensibilidad superficial, sensibilidad nociceptiva, vibratoria y reflejos osteotendinosos. Para la sensibilidad superficial nos solemos valer de algodones y la sensibilidad comparativa. Le pasamos del algodón por el pie y por la mano y le preguntamos al paciente si siente de la misma forma, si siente igual cuando se pasa el algodón por la mano que por sobre el pie. Y luego si siente igual sobre un pie que sobre el otro. Luego el monofilamento, cuando es disponible, en muchos países como en Ecuador no es tan fácil conseguir los monofilamentos. Los monofilamentos son una especie de cabellos gruesos que se doblan cuando uno ejerce una presión exacta. Como ustedes pueden ver en el gráfico, un monofilamento suelto, digamos, es recto. Cuando uno lo apoya contra el pie, se dobla al ejercer una presión exacta, generalmente 5 gramos sobre centímetro cuadrado. Entonces uno lo aplica sobre estos 10 puntos, que son estos puntos en rojo, y el paciente debería sentir 9 o los 10 puntos. Si siente menos de 9, entonces tiene disminución de la sensibilidad. El diapasón es un instrumento musical que vibra. Lo que se hace es golpear el diapasón para obligarlo a que vibre y el paciente y se lo coloca sobre una eminencia ósea. El paciente debería sentir la vibración cuando el diapasón está puesto y esta vibración la debería sentir por 12 segundos. Si es que siente menos de 12 segundos, entonces tiene disminución de la sensibilidad. Entonces, ya que he hecho la anamnesis, ya que he hecho la inspección, he inspeccionado sobre todo los pies, he visto cómo está la sensibilidad con las maniobras especiales que le he explicado, entonces a los exámenes complementarios. Ya estamos hablando de un paciente diagnosticado de diabetes, como les hemos dicho. Ahora vamos al control. Una vez que he diagnosticado a mi paciente con diabetes y lo he diagnosticado con glucosa en ayunas, en general ya no se requiere pedir glucosa en ayunas nunca más. El estándar de seguimiento del paciente con diabetes es la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es la cantidad de hemoglobina que está unida a glucosa.
La glucosa se une a la hemoglobina por reacciones no enzimáticas y enzimáticas. La hemoglobina se une a glucosa por el tiempo que está expuesta a la glucosa y además por la cantidad de glucosa que hay en el medio. ¿Qué quiere decir? Mientras más glucosa hay en la sangre, mayor cantidad de hemoglobina glucosilada hay. Esto quiere decir que si es que la glucosa se va elevando, cada vez hay más hemoglobina glucosilada. Y en términos generales podemos decir que la hemoglobina glucosilada nos refleja la cantidad de glucosa en sangre de los últimos 2 a 3 meses. Por eso la hemoglobina glucosilada es el estándar de seguimiento del paciente con diabetes tipo 2. La mayoría de pacientes con diabetes tipo 2 deberían tener una hemoglobina glucosilada menor que 7. La mayoría de pacientes con diabetes tipo 2 deberían tener una hemoglobina glucosilada menor que 7. Los pacientes con diabetes de más larga evolución o que tengan mal apego al tratamiento podrían tener hemoglobinas glucosiladas menores que 8. Nadie, ningún paciente con diabetes debería tener una hemoglobina glucosilada mayor que 8. ¿Cada cuánto repetir la hemoglobina glucosilada? En el paciente que le estoy empezando el tratamiento o que he sido más agresivo en el tratamiento, he decidido aumentar los fármacos, debería repetirle a los 3 meses. Y si está bien controlado, pues le podría repetir a los 6 meses. Les recuerdo, la hemoglobina glucosilada, el objetivo es que sea menor que 7 o como máximo menor que 8. Menor que 7 o como máximo menor que 8. La pido cada 3 meses si es que he iniciado o cambiado mi tratamiento, o si es que me mantengo mi tratamiento, mi paciente está bien controlado, cada 6. Hablando de tratamiento, ¿qué nos dicen las guías de cómo iniciar el tratamiento? En realidad el tratamiento de la diabetes es escalonado. Todos los pacientes que tienen diabetes, existe un consenso generalizado de que deberían empezar con cambios en el estilo de vida dirigidos por un nutricionista o un médico entrenado en prescribir cambios en el estilo de vida. Yo diría que la mayoría de médicos no nos entrenan adecuadamente y deberíamos derivar a nuestros pacientes a nutricionista y asociado al nutricionista metformina. ¿Por qué utilizar metformina? Sucede que hay una paradoja en el tratamiento de la diabetes. Recuerdan que habíamos dicho que mientras más alto el azúcar de la sangre, mayor la probabilidad de quedarse ciego en diálisis o amputado. Uno pensaría que al bajar el azúcar de la sangre, pues debería disminuir el riesgo de quedarse ciego en diálisis o amputado. Bueno, grandes estudios como LUCA-PDS nos demostró que eso es cierto. Bajar el azúcar de la sangre disminuye la probabilidad de quedarnos ciego en diálisis o amputado. Recuerdan que mientras más alto el azúcar de la sangre, mayor la probabilidad de morirnos y los pacientes con diabetes se mueren por cardiopatía isquémica, por infartos en el corazón. La lógica debería funcionar igual. Al bajar el azúcar de la sangre deberíamos disminuir el riesgo de infartos. Bueno, grandes estudios, también como LUCA-PDS, demuestran que los infartos en el corazón no disminuyen con el control glucémico. Se mantienen igual. El descenso del riesgo no es estadísticamente significativo. No disminuyen los infartos con el control glucémico. Y esto se debe a que el control glucémico no cambia los eventos cardiovasculares mayores ni la muerte cardiovascular, ni las muertes por cualquier causa. Esto ya se ha demostrado ampliamente en muchos metaanálisis. Los pacientes con diabetes, a pesar de que esté bien controlado su glucosa en sangre, se mueren igual. Pero existen ciertos fármacos, y esto es un seguimiento del LUCA-PDS, del estudio más grande jamás hecho en diabetes, que nos demuestra que con un mismo control por hemoglobina glucosilada, es decir, aquí tenemos en los gráficos G y H del LUCA-PDS, dos grupos de pacientes que tenían exactamente el mismo control glucémico, exactamente la misma hemoglobina glucosilada. En los unos se consiguió con insulina sulfonilureas en el gráfico G y en el otro se consiguió con metformina. Esto es mortalidad por cualquier causa. Cuando se consigue la disminución de la glucosa con metformina, disminuye la mortalidad desde el comienzo del tratamiento. Cuando se consigue con sulfonilureas o insulina, la disminución de la mortalidad se consigue 10 años después. Al disminuir la glucosa, la mortalidad se mantiene, no cambia, excepto cuando es que se consigue con metformina. Metformina disminuye la mortalidad de nuestros pacientes con diabetes. Eso hace que todas las guías actualmente, todas, digan que el tratamiento de primera línea es dar metformina. Todos nuestros
pacientes con diabetes deberían recibir metformina de primera línea. Esta es la guía de práctica clínica de diabetes tipo 2 del Ministerio de Salud Pública. La metformina debería ser prescrita por el médico general. Otro problema que sucede en Ecuador y en todos nuestros países de Latinoamérica es pensar que dar metformina es dar 500 miligramos de metformina. Y es porque nos olvidamos de nuestros libros de farmacología. Nos olvidamos de dos hechos escritos en nuestros libros de farmacología, la vida media y la dosis terapéutica. La vida media de metformina es 8 horas y la dosis terapéutica de metformina es 1500 miligramos. Entonces, si es que nuestro paciente está con 500 miligramos una vez al día de metformina, quiere decir que nos olvidamos que la vida media es 8 horas o nos olvidamos de que un día tiene 24 horas. Y si le damos 500 miligramos una vez al día, nos estamos olvidando que la vida media, que la dosis terapéutica de metformina es 1500 miligramos. Lo que sí tenemos en cuenta es que metformina tiene eventos adversos gastrointestinales. Hasta una tercera parte de los pacientes que reciben metformina pueden tener eventos adversos gastrointestinales como diarrea y dolor abdominal. Esto se evita con las dosis bajas de metformina de inicio. Vamos a aprender a prescribir metformina. Por suerte es un medicamento genérico que tiene muchas marcas, así que no me podrán acusar de tener conflictos de interés con metformina. Metformina se empieza con una tableta de 500 miligramos y siempre hago la misma observación. Si ustedes van a recibir una tableta, medicamento que les puede dar diarrea, ¿cuál será la mejor hora para recibirlo? ¿En la mañana cuando van a salir a clases o en la noche cuando se supondría que están en la casa? Entonces yo supongo que será mejor recibirla en la noche cuando van a estar en la casa. Entonces, yo les digo a mis pacientes que tomen 500 miligramos en la noche en la merienda. Con las comidas aparentemente también disminuye la probabilidad de eventos adversos. Entonces 500 miligramos con la merienda por una semana. Luego agregamos otra tableta de 500 miligramos con el desayuno. Entonces 500 miligramos con el desayuno y 500 miligramos con la merienda por otra semana. Llevamos 2 semanas de metformina. Y desde la tercera semana en adelante 500 miligramos con desayuno, almuerzo y merienda. Y esto se mantiene indefinidamente. Y ahí hacemos, después de tenerle al paciente 500 miligramos 3 veces al día, que sería la dosis mínima de metformina, le mantenemos así por 2 meses y ahí le hacemos hemoglobina glucosilada para ver si está en menos de 7. Si está en menos de 7, pues le podemos mantener metformina. Si está mayor de 7, pues podemos considerar aumentar la dosis a 850 miligramos 3 veces al día, que sería la dosis máxima de metformina. Igual después de 2 meses, hemoglobina glucosilada de nuevo. Si es menos de 7, entonces le mantenemos esa dosis. Si es más de 7, entonces agregaremos un segundo antidiabético oral. Pero eso escapa al término de esta charla que es manejo inicial. Si es que ustedes diagnostican correctamente con hemoglobina glucosilada, con glucosa venosa en ayunas mayor a 126 en 2 ocasiones, no en 10, no en 20, no después de 3 meses, al día siguiente. Si es que prescriben metformina, si hacen una historia clínica adecuada, están salvando la vida de la mitad de los pacientes con diabetes y están cambiando el perfil epidemiológico de su país. ¿Cómo se hace el control clínico del paciente con diabetes? Hemoglobina glucosilada cada 3 a 4 meses, mínimo 2 por año. Control de presión arterial cada vez que el paciente vaya al médico. Control de peso, medida de cintura cada mes. Que el nutricionista le vea cada 3 meses a su paciente. Es polémico, pero les pedimos a nuestros pacientes de electrocardiograma anual, incluso a los pacientes asintomáticos. Les pedimos creatinina para calcular la tasa de filtrado glomerular, no para ver si la creatinina está normal en el rango de la normalidad de su laboratorio favorito, sino para medir la tasa de filtrado glomerular y la microalbuminuria para estimar la función renal de su paciente cada año, perfil lipídico, control oftalmológico, tienen que hacerle fondo de ojos, su oftalmólogo favorito una vez al año, y darle conocimientos a su paciente con diabetes, hablarles de qué es la diabetes, ya saben, la hiperglucemia crónica, tener el azúcar muy alto, que esto causa ceguera, insuficiencia renal, que termina en diálisis, que causa amputaciones, toda la información. Saben que el darle información a su paciente con diabetes es tan efectivo para bajar el azúcar de la sangre como las pastillas para la diabetes. Entonces, la información es poder y darles poder a los pacientes es tan efectivo como cualquier tratamiento. Así que muchas gracias por su atención y como les dije con esto que acaban de aprender ahora,
que ha sido poco en realidad, pero con eso van a salvar la vida de la mitad de sus pacientes con diabetes.